Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de 1 millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Queremos retomar las últimas palabras directamente de un documento inédito que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de España en la sección de Inquisición, un gran legajo con el proceso contra el doctor Segismundo Arquer, doctor en Derecho Canónico y Derecho Civil, natural de Cagliari, en la isla de Cerdeña, entonces bajo la corona española. De ahí que legítimamente podemos incorporarlo a nuestra tarea de recuperar estos escritores españoles olvidados. El folio 470 de ese documento, que emocionadamente he tenido varias veces en mis manos aquí en el archivo en Madrid, dice que, como conclusión de lo que escribía, anotó de su puño y letra y firmó: en nombre de Dios Todopoderoso, al cual suplico que alumbre a todos para que se acierte como más conviniere a su santo servicio, gloria y alabanza. Amén, Jesús. Lo que él estaba imaginando era el final del proceso. Había unas cartas que son parte de su obra literaria, unas cartas que había escrito a un amigo, a un discípulo y a un hermano en la fe, un noble valenciano llamado don Gaspar de Centelles. Esas cartas, que llegaron a manos de la Inquisición, fueron un testigo de cargo contra él. Los que no conocéis este texto, y la verdad es que no han sido muchas personas quienes han podido leer estos escritos, pero ahora sí, en el pueblo donde él vivió, en Pedrosa, Valencia, varios investigadores de la Universidad de Valencia nos han acercado este material y lo han publicado recientemente y
nosotros, naturalmente, con nuestra gratitud, estamos aprovechándolo, agradeciendo a los historiadores y a la institución, el Archivo Histórico Nacional, que los ha conservado. Las cartas, a algo más de media docena, están escritas en varias ciudades. Voy a leeros varias, parte de ellas están en su ciudad natal, en la isla de Cerdeña. Otra carta la firmó en Bruselas. Él recorrió media Europa, se vinculó a muchos personajes importantes de la Reforma. Otras las escribió desde Madrid, ya que era un fiscal con responsabilidades y, en un tiempo, favorecido por el propio Felipe II. Otra carta está escrita en Barcelona, de nuevo en su tierra, hasta que llegamos a la última. Todas ellas, desde el año 54 hasta el 57, han estado dedicadas, esta es una salutación muy común, literalmente leo, a vuestra merced y mi señor don Gaspar, y también a un hermano suyo, Miguel, y doña Jerónima. Esta correspondencia va a terminar con él en las hogueras de la Inquisición de Valencia. Se escribieron entre los años 1554 y 1561. Mientras el proceso al que mencioné antes se conserva aquí en Madrid, estas cartas están en Alemania, concretamente en la biblioteca de la Universidad Yale-Wittenberg. Y, como decía, por estos investigadores, profesores universitarios valencianos, pues nosotros ahora podemos disfrutar de este conocimiento. Hay un tema que prácticamente se repite, y es el gran interés que Segismundo Arquer tiene por investigar, además de leer, las Sagradas Escrituras en las lenguas originales. Parte de su peregrinación por Europa, seguro que también en sus conversaciones con los reformadores, está identificar gramáticas, diccionarios, comentarios y textos originales para conocer bien la palabra de Dios. Y anota en sus cartas que persigue tal obra o que ya disfruta de haberla conseguido. Otro tema de relieve en estas cartas es la doble recomendación que hace a Gaspar de Centelles. Una y otra vez insiste que lo esencial para tener una vida espiritual, cristiana, firme y bien orientada, es que debe leer las Escrituras y orar a Dios. Esto preguntaríamos nosotros: ¿es delito? ¿Es peligroso
recomendar la lectura de la palabra de Dios y la oración a Dios. La locura del Tribunal de la Inquisición de la Iglesia de Roma llegó a pensar que ni siquiera él, que podía leer las escrituras en las lenguas originales y en la por ellos bendecida, principalmente después de Trento, traducción latina de San Jerónimo, la Vulgata, pues no estaba permitido leerla y mucho menos recomendarla y tampoco orar. Cuando es detenido y trasladado al Toledo, donde estaba el tribunal que gobernaba el control, o tenía en sus manos el control de los que discrepaban de la Iglesia de Roma, él estuvo varios años, vamos a decir de una forma un poco irónica, que dispuso de tiempo para meditar. Incluso llegó, planeándolo con otro de los reos apresados allí, huir de la prisión, aunque no tardaron en ser localizados, a pesar de ciertas medidas para camuflaje que usaron, y de nuevo volvió allí a las prisiones del Tribunal de la Inquisición de Toledo. Sus condiciones de jurista le desafiaron y él dirigió su propia defensa. Y ese voluminoso documento legajo, en la calle Serrano 115 de Madrid, sede del Archivo Histórico Nacional, da claramente testimonio de ello. Pudo conocer el riesgo y la maquinaria inquisitorial con mucho detalle. Y en sus reflexiones llegó a pensar que la persona que en el siglo XVI quería ser fiel a Jesús, fiel a sus doctrinas, fiel a su mandamiento de id y predicad por todo el mundo a toda criatura, podía tener riesgos, como era un proceso de la Inquisición y finalmente salir en un auto público de fe donde era leída y ejecutada su sentencia. Sus reflexiones le hicieron pensar que de alguna manera el discípulo de Jesús iba a sufrir o podía sufrir tormento como el maestro. Y así, en medio de su defensa jurídica, en ese documento aparecen unos versos. El investigador alemán, por el que empezamos a conocer este personaje, para alegría mía, que no conozco esa lengua, colocó en la edición original de principio del siglo XX, 1902, en alemán, las puso en lengua castellana. Y voy a leeros algunos de estos versos. El primer poema se llama A Jesús por el tormento. Y los versos que siguen van a ser ahora, por mí, ya que no hay otro mejor a mano, recitado. Viendo atormentarnos
como a ti sin razón, y en esta dura prisión padecer el maltratarnos, pues que vimos cautivarnos y meternos en este rincón. Acuérdanos tu pasión y podremos consolarnos. Y todo lo venceremos con tu ayuda si creemos. Y cuando atormentarnos veremos en garrucha o potro, o en algún tormento otro, harás, Señor, acordarnos que sin culpa por salvarnos, azote y duro tormento, padeciste sin ningún cuento, también, por ejemplo, darnos, y contra nada diremos, porque, Señor, te imitemos. El apóstol Pablo, en sus cartas, suele decir: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Aquí se habla de un imitar en el momento trágico, tremendo, doloroso, en un tiempo incierto, finalmente criminal, en una prisión de los inquisidores. En esa meditación del doctor Arquer, no solamente ve al creyente, se ve a sí mismo como un discípulo de Cristo atormentado, y llega a hacer un paralelo entre lo que fue la última semana de la vida de Jesús, lo que llamamos pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que está delante del creyente, y lo mismo que antes ha hecho referencias a dos de los típicos tormentos físicos de la Inquisición, literalmente la garrucha y el potro, aunque había otros, como bien dice. Ahora va a comparar lo que es la pasión de Cristo, incluso termina el gran poema, porque es un poema largo, glosando las 7 palabras, las 7 últimas palabras que decimos de Jesús en la cruz. Leo otros versos. Clavado en el palo te vemos, Señor, porque te imitemos. En su defensa procesal, rechaza a varios de los testigos que le acusan. Y aquí pone unos versos referidos a la pasión de Jesús. Mis enemigos, Señor, contra mí testificaron. Muévase tu gran poder, poderoso Señor. Señor, Jesús, si tú quieres que yo muera por ti, pues tú moriste por mí, sea lo que tú quisieres. En España, con un gran apoteosis, se recuerda la Semana Santa, pero hasta hace bien poco, la Semana Santa, y sobre todo la de Sevilla, o la de Valladolid, o la de Cuenca, las más conocidas, las que todavía alguien quiere recuperar como el sentir auténtico del catolicismo para luchar contra la Reforma protestante, terminaban en el sábado con el entierro. Este no es el caso de ese paralelo.
Y así dice, porque el cuerpo aquí muriendo, no perdemos, Jesús, nada. Nuestra vida es mejorada. Y sin Él seremos viviendo, resucitados cuando quisieres, y será como quisieres. La esperanza de la resurrección, de la otra vida. Debemos saltarnos varias estrofas para luego recalar y concluir en cómo los elementos típicos del proceso inquisitorial se van recordando. Y así habla en una estrofa del juicio, el proceso largo que llevaba años, y luego la lectura pública de la sentencia, en este caso en la plaza de Zocodo-Verde, Toledo. Y puestos por la verdad, como tú delante de jueces, aquella fuera reveses, confesemos en sinceridad y suframos la maldad de los testigos perversos y sus dichos tan diversos como sufrió tu bondad. Y pues en ello nos vemos, haz, Jesús, que te imitemos. Luego habla del San Benito. Era como un gran escapulario con el que revestían a los procesados y que todavía queda en el lenguaje popular cuando alguien piensa calumniarte a otro o te ha calumniado y dice, me has puesto el San Benito. Cualquier persona sabía que había que apartarse de tal persona. Y luego este San Benito tenía un capirote como el de los encapuchados de la Semana Santa, las corazas. Y también dice, y nos querrás, y si nos querrán poner la coraza con sus llamas, pues tú, Señor, nuestras almas librarás de su poder. Luego habla del espectáculo público donde en lo que llamaban escaleras, tablados literalmente, se ponían en un lado los acusadores y en otro los acusados. Y también se rima. Y la sentencia y la ejecución. Aquí para los vecinos de Toledo y los interminables turistas que llegamos allí, hay una frase muy interesante. Dice que estarán sufriendo todo esto, la burla, los malos testimonios, hasta que seamos llegados a la vega donde moriremos. La vega es el nombre popular de lo que es los restos del antiguo circo romano que se conservan a las afueras de la ciudad y que, comparado con otros monumentos de la parte de juegos, de dinámica, de diversión de los romanos, pues ha quedado allí y nadie visita, pero es allí, en el centro, donde estaba ese circo, donde fueron entregados al fuego. Y luego empieza a hablar de las palabras de Jesús. Habla de Eli, Eli, lama sabachthani. Habla de, y como tú lo rogamos, al Padre, e imitarte hemos. Porque allí te gocemos, harás que aquí te imitemos. Y la penúltima estrofa es, consumado es, cuando tú también, o como tú también diremos, porque Señor, te imitemos. Y las dos últimas líneas, recordando el final de Jesús, la cabeza abajaremos y, expirando, te imitaremos. Y la cita, 1 Timoteo 1. No debería ser una sorpresa a los cristianos
a los discípulos de Jesús, que ya en palabras allí tras resucitar, les dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis mártires, confesores. Algunos literalmente, como Esteban, como Santiago, como Segismundo Arquer. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.